Hola a todos, mi nombre es Gabriela Molina, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta ocasión tendré la oportunidad de exponer el resultado de lo que concierne la investigación de los recursos de apelación de sentencia definitiva, recurso de casación y recurso de revisión. Esperando que cada quien que visualice este material académico e informativo pues pueda ser de sumo provecho. Comencemos. El recurso de apelación de la sentencia definitiva es un recurso de fondo que tiene como finalidad impugnar el pronunciamiento sobre la cuestión principal del juicio oral. Contenido en la sentencia definitiva, su conocimiento por el tribunal suspende los efectos de la decisión impugnada. Este recurso solo puede imponerse por lo señalado en la ley penal adjetiva. De este modo, podemos iniciar que el recurso de apelación de sentencia definitiva solo se autoriza el ejercicio o la interposición de este recurso contra las sentencias definitivas dictadas en el juicio oral y público. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos? Estas las podemos ubicar suscitadas en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde narra que el recurso de apelación contra la sentencia definitiva solo podrá fundarse en los supuestos que trae el presente artículo, o en consecuencia distinta, a saber, primeramente, si se declara la procedencia y con lugar el recurso contemplado en dicho artículo por las tres primeras causas innumerables, bien sea, como lo detalla el artículo 444, que es la violación de normas relativas a la oralidad y mediación, concentración y publicidad del juicio. Como segundo, la falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales de los actos que cause indefensión. Ahora bien, su efecto es la nulidad de la sentencia impugnada y se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un juez o jueza distinta del que la pronunció. Si se refiere al numeral cuarto, el cual el artículo 444 suscita lo siguiente: cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. La decisión se funda en prueba ilícita de anularse la sentencia y la Corte debe pronunciar decisión con el material disponible. Es lógico, pues puede un detrimento del imputado ordenar que se celebre un nuevo juicio, dado que puede observarse que no existen materiales lícitos que se erijan en prueba de cargo. Si es declarado con lugar el recurso por la última causa, la Corte de Apelación dictará sentencia donde expondrá su criterio judicial. Ahora bien, vamos al génesis de todo. ¿Cómo se inicia? O en este caso, la interposición de este recurso. Este recurso se interpondrá ante el tribunal que dictó la sentencia contra la cual se apela, en un lapso de 10 días después de notificada y en escrito fundado, en el cual se expresará concretamente los motivos con sus fundamentos y soluciones que se pretendan. Ahora bien, al recurrente se le concede la oportunidad de producir la prueba para beneficio suyo y de intentarlo debe promoverla junto con el escrito en el cual interpuso el recurso señalado concretamente el hecho que pretende probar. Acto seguido a esto, el artículo 446 del Código Orgánico Procesal Penal establece la contestación del recurso. Y es que una vez que haya sido presentado el recurso, se entiende que las partes están a derecho. Podrán contestarlo sin que medie una notificación previa y promover prueba dentro de un lapso de 5 días hábiles siguientes a partir del vencimiento del lapso para recurrir. La contestación se debe realizar en el tribunal la cual dictó la sentencia, vencido el plazo, sin más
dilación dentro de las 24 horas siguientes, el tribunal remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida. Haciendo un breve paréntesis con lo que respecta esta arista, se puede observar que en este recurso se dan los dos efectos, el devolutivo y el suspensivo. Recibidas las actuaciones, las Cortes de Apelaciones como tribunal de conocimiento tiene 10 días para admitir el recurso. Si lo admite, dicta una resolución en la cual se fijará una audiencia oral a realizarse en un lapso no menor de 5 ni mayor de 10 días. El promovente tendrá la carga de la presentación de las pruebas, las cuales se recibirán en audiencia y a solicitud del mismo. El secretario expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias con previa diligencia. Ahora bien, en la audiencia los jueces podrán interrogar al recurrente sobre las cuestiones expuestas en el recurso. Ahora bien, no es necesario que comparezca el imputado cuando compareciere su defensor. Lo que sí es verdaderamente importante es que las partes que comparecieren a dicha audiencia estén debidamente representadas o asistidas por un profesional del derecho. La Corte de Apelaciones decidirá motivadamente con las pruebas que se incorporen y los testigos que se hallaren presentes al finalizar la audiencia. En caso de que se le imposibilite su resolución inmediata por la complejidad del asunto, decidirán en un lapso no mayor de 10 días. Las decisiones que se dicten resolviendo el recurso de apelación de sentencia definitiva en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal tienen necesariamente que derivar la celebración de un juicio oral y público, pues se ha anulado la sentencia impugnada. Con respecto a los numerales 4 y 5 del artículo ya mencionado, la Corte de Apelaciones dictará una sentencia propia sobre el asunto declarando con o sin lugar el recurso. Sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijadas por la decisión recurrida, obviamente, si la sentencia se basa exclusivamente en la prueba ilícita. El recurso de apelación de la sentencia definitiva es un recurso de fondo que tiene. El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario contra sentencias definitivas de segunda instancia o sentencias proferidas por la Corte de Apelaciones, que estos son los tribunales superiores, mediante el cual se somete al Tribunal Supremo el conocimiento por causas determinadas en la ley. Esto con el fin de lograr la anulación o corrección de la decisión recurrida. El objeto de este recurso es controlar los presupuestos de formación del juzgamiento y los resultados del juicio oral a través del ejercicio de las Cortes de Apelaciones. Esto no es más que controlar si verdaderamente la Corte de Apelaciones examinó los fundamentos y el producto del juicio oral, el cual constituye el único y verdadero juzgamiento en el sistema acusatorio, por ser la única fase en la que existe inmediación con respecto de la prueba. Se busca con este recurso de casación verificar si la apelación cumplió con su deber de depurar el resultado procesal que viene de la instancia. El artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal nos detalla las decisiones recurribles. Así pues, va dirigido el recurso de casación contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones que hayan resuelto sobre las apelaciones, cuando no se haya ordenado un nuevo juicio oral y público en los siguientes casos. Primeramente, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su querella o acusación privada la aplicación de una pena privativa de libertad en su límite máximo que exceda de 4 años. En esta hipótesis, deja abierta la posibilidad para la acusación de mantener su pretensión en cuanto a la pena por el hecho punible objeto de la acusación. Como segundo, cuando la sentencia condene a penas superiores de esta cuantía, o cuando el Ministerio Público o el acusador privado o acusadora privada hayan pedido la apelación de penas inferiores a la señalada. En esta otra hipótesis,
se deja abierta la posibilidad para la defensa de revisar la pena impuesta. Las decisiones de la Corte de Apelaciones que confirmen o declaren la determinación del juicio o hagan imposible su continuación. Esta puede ser ejercida tanto por el Ministerio Público como la víctima para evitar que el juicio termine. Y por último, serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia o en un nuevo juicio, verificando con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior. Ahora bien, luego de esto es menester exponer que para que sea procedente el recurso dispone el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, que el recurrente, cuando el precepto legal que se invoque como violado constituye un defecto del procedimiento, haya reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate. Las sentencias definitivas de la Corte de Apelaciones que ordenan la celebración de un nuevo juicio no son recurribles en casación. Concatenando esta información expuesta en el presente material académico, quisiera exponer o leer un fragmento que establece la Sala Constitucional en sentencia número 1516 del 8 de agosto del 2016, en el cual suscita lo siguiente: son susceptibles de casación las decisiones de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando la aplicación de la pena en su límite máximo exceda de 4 años, o la sentencia condene a pena superior cuando se haya pedido la aplicación de pena inferior, así como también las decisiones de las Cortes que confirmen o declaren la terminación del juicio o que hagan imposible su continuación. Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate. Este fragmento se encuentra suscitado en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es que la casación es fundada cuando la decisión se basa en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal. Aquí se habla de la no aplicación de la ley al caso concreto en que se debió aplicar cuando se aplicó erróneamente una norma que no se configura en el hecho en este caso para emitir justicia. Este defecto debe invocarse oportunamente a fin de pedir la subsanación debida. Ahora bien, cuando hablamos de que la ley será violada, nos referimos a la aplicación de una norma jurídica incorrecta al caso en particular o la no aplicación de la norma jurídica que se debió aplicar. También es motivo para ir a casación la falta de motivación, contradicción y manifiesta la ilogicidad de la motivación, bien porque se funda en hechos no constitutivos de prueba alguna o en pruebas obtenidas ilícitamente o por procedimientos contrarios a la Constitución. También puede ser el caso cuando un defecto de procedimiento se ha producido después del debate. Ahora bien, el recurso de casación se interpondrá dentro de un lapso de 15 días contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia, mediante un escrito debidamente fundamentado en el que se indicarán los preceptos legales que consideren violados, la manera de impugnar dicha decisión y los motivos de hecho y de derecho procedentes para que triunfe dicha impugnación. En el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal suscita la prueba, y es que podrá promoverse prueba en casación
cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma en la que se realizó el acto viciado, contrapuesto por lo señalado en el acta del debate y en la sentencia. La oportunidad para promover estas pruebas es en los escritos de interposición o contestación del recurso, debiendo señalar con antelación lo que se pretende probar. Y es allí cuando ya partimos en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, donde nos suscita la contestación del recurso. Y es que presentado el recurso de casación, las partes podrán contestarlos en un lapso de 8 días contados a partir del vencimiento del lapso de la interposición. Vencido este lapso, la Corte de Apelaciones remitirá en un lapso de 48 horas las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que sea quien decida. Si la Sala de Casación Penal admite el recurso de casación, convocará a una audiencia oral y pública que se realizará en un lapso de 15 a 30 días. La carga de la prueba en dicha audiencia la tendrá quien la haya promovido y esta prueba se recibirá conforme a las reglas del juicio oral y público. Haciendo un breve paréntesis de lo que concierne el tema, con respecto a la audiencia oral y pública, en esta misma no es obligatorio que concurra el imputado si concurre su defensor debidamente apoderado para ello. Pues esta audiencia se celebrará con las partes que solo comparezcan, con la mecánica de que primero el juez o jueza le otorgará la palabra al recurrente a través de su abogado, admitiendo réplica y contrarréplica. La Sala de Casación Penal resolverá amparada y únicamente en las pruebas que se incorporen en la audiencia, y su decisión la expondrán al concluir la audiencia, siendo prorrogable. Esto es por 20 días, observando la importancia y complejidad de la cuestión planteada. Ahora bien, el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal tipifica el contenido de la decisión. Y es que si la sentencia casada ha declarado con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, la Sala de Casación Penal dictará una decisión especial para ese caso. Ya no es necesario un nuevo debate sobre los hechos por ante un tribunal distinto. En todos los demás casos contrarios, la Sala anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral y público ante un nuevo tribunal, reponiendo la causa al estado en que se incurrió en el vicio de procedimiento. Para finalizar, la Sala de Casación Penal, cuando estime que el acusado o acusada es inocente y no lo absuelva de toda culpa, ordenará de inmediato su libertad. Si este o esta hubiere comparecido a la audiencia, caso contrario, librará la orden de excarcelación con su decisión motivada. ¿Esto en qué motivo? Para el cese de la privación de la libertad. El recurso de casación. La revisión es un medio extraordinario de impugnación que tiende a remover una sentencia condenatoria injusta que hizo tránsito a cosa juzgada. Esto se hace mediante un nuevo debate probatorio por haber sido proferida con base en el típico error de hecho sobre la verdad histórica del acontecimiento delictual o contravencional, que dio origen al proceso y fue tema de este. El recurso de revisión es una vía para remediar una sentencia firme que constituyó cosa juzgada y que está viciada por un error que desvirtúa el hecho delictual que dio origen al proceso, por lo que debe proceder todo el tiempo, pero solo a favor del imputado. Se trata entonces del descubrimiento de nuevos hechos que dan lugar a un nuevo debate probatorio. Solo se permite la impugnación de sentencias condenatorias, no absolutorias. Es propicio, podríamos decir así, citar lo que expone un autor. En este caso, Vázquez establece que este recurso extraordinario que puede afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada constituye un remedio para poner fin a una sentencia injusta por error judicial. También puede ocurrir por el caso de una ley posterior más favorable al imputado, que quite el carácter punible al hecho por el cual fue sentenciado, o que disminuye la pena.
debe expresamente con claridad que este recurso solo procede contra sentencias condenatorias. Es a favor del imputado, nunca procede contra sentencias absolutorias, ni en contra del imputado, como sería el caso de ley posterior con mayor pena sobre el hecho sentenciado y se pidiera más pena para el imputado. Así que el recurso obra a favor del imputado, que ratifica el principio non bis in idem, por el cual no es posible que una persona sea perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho. El principio de cosa juzgada protege a las personas de la incertidumbre y de la posibilidad de que el Estado decida utilizar el proceso penal. En este caso, utilizar el proceso penal como un instrumento de persecución política constante. Sin embargo, en el recurso de revisión, la cosa juzgada se consagra solo para beneficio del procesado. Entonces, de las cuales la procedencia determinadas en el Código Orgánico Procesal Penal, se denota la intención del Estado de no perjudicarlo en sus derechos fundamentales, como es el debido proceso y la libertad. El recurso de revisión, en este caso, permite en todo tiempo examinar cautelosamente la sentencia firme. Esta revisión procederá en cualquier momento, ya que ésta está destinada a que se reexamine una sentencia condenatoria ya pasada la calidad de cosa juzgada. Este recurso nace por los errores judiciales que provocan la condena a personas inocentes y por la práctica de impartir justicia deportivamente sin importar los verdaderos intereses del acusado o acusada. En el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal nos establece la legitimación para interponer el recurso. Me voy a tomar el tupé de leerlo, y es que establece lo siguiente. Podrán interponer el recurso, primero, el penado o penada. 2. Él o la cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho. 3. Los herederos o herederas si el penado o penada ha fallecido. 4. El Ministerio Público en favor del penado o penada. 5. El Ministerio con competencia en materia penitenciaria. 6. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria o postpenitenciaria. 7. El juez o jueza de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena. Entre las nociones generales podemos partir que por legitimación la doctrina penal ha entendido que es la facultad, habilitación o autorización que tiene la parte afectada para recurrir por la violación de sus derechos y garantías procesales y constitucionales. Dado que el recurso de revisión es un recurso extraordinario y por ende limitado en cuanto a sus causas de procedencia y a las personas que puedan interponerlo, la ley regula taxativamente ambos aspectos. Están legitimados para interponer recursos de revisión los sujetos señalados en el artículo expuesto, leído con anterioridad. Y analizando esta numeración, todos los legitimados para recurrir tienen un interés en que cese una condena. Esta condena que ha sido injusta y porque fue pronunciada fundada en un error. Bien porque no se apreciaron todas las circunstancias o no fue dictada con apego a la verdad. Y con este precepto podemos citar un ejemplo, como lo puede ser el penado, es el más interesado en que se demuestre su inocencia y se demuestre la condena injusta, su cónyuge o concubina, las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que están protegidas por la Constitución y que esta misma le otorga los mismos efectos que el matrimonio, tal como lo dispone el artículo 77 constitucional, y herederos. Estos últimos para el caso de que el penado haya fallecido por hallarse en condición especial. El Ministerio Público porque no solo entre sus atribuciones está la de acusar al que infrinja la ley penal, sino que además está la de salvaguardar los derechos fundamentales. Ahora bien, el recurso de revisión se interpondrá por escrito
que contenga la referencia concreta de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables, junto con el escrito que se promoverá la prueba y se acompañarán los documentos. Esto lo establece el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es que el recurso de revisión se interpondrá, debe estar debidamente fundamentado en un escrito que contenga la relación de los hechos en los que sustente su revisión, y junto a este escrito el recurrente promoverá las pruebas en los que luego se basará el juez o jueza para emitir su fallo. El legislador en el artículo 465 atribuye la competencia a diversos órganos jurisdiccionales conforme a las causales establecidas en el artículo 462. A saber, en el caso del numeral 1, corresponderá declarar la revisión a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En un procedimiento similar al de casación, en los casos de los numerales 2, 3 y 6, corresponderá la revisión a la Corte de Apelaciones con el procedimiento establecido para el recurso de apelaciones, y en los numerales 4 y 5 corresponderá al juez o jueza del lugar donde se perpetró el hecho. Estoy haciendo un breve paréntesis en conformidad con lo que establece el artículo 465 con lo que respecta a la competencia. Procedemos así entonces con el procedimiento de este recurso, y es que el principio rector es que el recurso de revisión debe regirse por las reglas relativas al recurso de apelación y de casación. En primer lugar, y al parecer de esta relación, el artículo hace una analogía con los procedimientos de los recursos de apelación cuando el recurso sea interpuesto ante las Cortes de Apelaciones o los tribunales de juicio y de casación cuando se interponga a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En lo referente a los plazos de interposición, admisión, promoción de pruebas. Si es en la Corte de Apelaciones o Tribunal de Juicio, deberán decidir sobre la admisibilidad del recurso dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud. Si se estima admisible el recurso, deberá fijarse una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días contados a partir de la notificación del Ministerio Público. Se sostiene que debe haber notificación del Ministerio Público, pues en este caso no puede entenderse que las partes están a derecho, ya que no hay juicio, porque ese de que se impugna su sentencia firme ya concluyó. Es menester esa notificación para garantizar así el principio del contradictorio. Si el recurso se ventila ante la Sala de Casación Penal, en principio deberá declararse la admisibilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta vez declarado admisible, el recurso deberá convocarse una audiencia oral y pública que se realizará dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 30, según así estatuye o precepta el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal. Con respecto a la sistemática de las pruebas, la norma establece el procedimiento que debe hacerse en cualquiera de esos órganos jurisdiccionales. Vale decir que en la solicitud del recurso de revisión es requisito promover la prueba e indicar los hechos que se pretenden probar, tal así como ordena suscita el artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que consideramos que este tiene prelación, pues es un requisito de admisibilidad del recurso. El recurso que no cumpla con los requisitos procedimentales va a ser rechazado sin trámite alguno. Es decir, que ni siquiera se va a entrar a conocer si no se presentaron pruebas sólidas que no den lugar a duda, en cuyo caso se rechazarán mediante escrito fundado en virtud de que atenta contra la seguridad jurídica y la cosa juzgada. De conformidad con lo establecido en el artículo 468, lo cual suscita los efectos. Este artículo, por su parte, establece los efectos, pero solo para el caso de la sentencia, de que la sentencia sea absolutoria. El primero
Es la publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Devolución de sumas por costas del proceso, indemnización por daños y perjuicios. Y el segundo, de darse el caso, se ordenará la libertad. El imputado absuelto puede ejercer su acción de indemnización por error judicial, lo cual está previsto en el numeral 8 del artículo 49 constitucional. Esta acción se dirige contra el Estado, sin perjuicio de que se pueda actuar contra el funcionario judicial y exigir su responsabilidad personal. La revisión es un medio extraordinario de impugnación.